Bendecidos, bendecidos con toda clase de bendición, mis hermanos, ¿cómo están? Saludo, gracia y paz a todos. Aquí estamos en el nuevo programa de Staff de la Gracia, ¿sí? Con el pastor desde Venezuela, ¿sí? Con mi pastor amigo, bueno, ahí le dejo a él que se presente y luego me voy a presentar yo, aunque ya nos conocen, ya somos viejos en estas transmisiones, ¿no? Ya nos van conociendo de a poco, así que pastor, ¿cómo estás? Bendecido. Gracias, ¿cómo están todos? Saludos, bendiciones. Muy gozoso. Bueno, mi nombre es Leonardo, desde acá de la ciudad de Puerto La Cruz, Venezuela. Y como decía nuestro amigo Pastor Javier, para nosotros es una excelencia poder contar y poder conversar con ustedes temas bíblicos, temas basados en la escritura, y donde vamos a conocer de ese amor incondicional que tiene Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. Y bueno, seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos instruyéndonos en cada enseñanza que por acá todos los días, semanalmente, podamos transmitirle a cada uno de sus corazones. Somos 4 hermanos, 4 hombres de Dios, pastores, ministros, maestros de la palabra, que nos colocamos cada día detrás de la lente de nuestras cámaras, de nuestro teléfono, computador, para poder llevar un mensaje de salvación, para poder llevar un mensaje que sea transmitido de generación en generación, y sobre todo de ese amor, hablar de ese amor y de esa gracia, de esa fe que el Señor tiene para con sus hijos. Pastor Javier. Amén, así es, pastor Leonardo. Tratamos de comunicar, obviamente, a través de las redes sociales, la enseñanza de Staff, la enseñanza que venimos ahora, por ejemplo, hablando sobre la redención, ¿no? Un tema tan importante, entender qué es lo que hizo Jesucristo por nosotros, ¿no? Qué es lo que Él hizo. Así que para nosotros es un honor también estar acá y estar acá comunicado con ustedes. El pastor Sergio no va a poder estar hoy asistiendo porque está en viaje, ¿no? En viaje a Tucson, así está llevando también el mensaje que lo han invitado, así que le mandamos un fuerte abrazo también al pastor Sergio. Y el pastor Fernán justo se le estaba haciendo un poquito tarde, pero ya lo vamos a estar acá, se va a estar conectando, ¿sí? Así que mientras tanto, confórmese con nosotros dos, ¿sí? Confórmese con el pastor Leonardo, con el pastor Javier. No, acá estamos para poder enseñar, trazar la palabra, tratar de ser escritural, obviamente, y poder hablar del tema sobre la redención, ¿sí? ¿Qué significa redención? Pastor Leonardo, significa comprar para liberar, ¿no? Ser libres de algo que quizás nos tenía en prisión, podemos decir, que nos gobernaba. Y eso de lo que gobernaba era el pecado, ¿sí? Por eso Jesucristo pagó el precio por vos y por mí, para que hoy nosotros seamos libres del poder del pecado, ¿sí? Esto lo vengo yo hablando también durante esta semana, ¿sí? Venimos hablando, ayer estuve enseñando también, anteayer, bueno, todos estos días estuvimos hablando un poco sobre la libertad del pecado, ¿sí? Que se hizo mediante el sacrificio de Jesús, ¿verdad, pastor Leonardo? Se me quedó tildado el pastor Leonardo. Ahí está. Bueno, sí, es un tema muy explícito de la enseñanza cristiana. El micrófono, pastor. Donde yo siempre no he criticado, sino que a veces cuando estamos dentro de una nueva congregación, o cuando empezamos a ser creyentes de Cristo, valga la redundancia, nos enseña que la redención solamente es un boleto directo al cielo, pero va más allá de creer de ese mensaje, de ese momento que ocurrió en la cruz del Calvario, donde no nada más es la paga por nuestros pecados,
sino que tiene que ocurrir una transformación, un cambio, una metanoia de mente de las personas. No solamente quedar de creo en Cristo nada más ahí, sino que tienes que profundizar más allá de ese momento, de esa pasión que Cristo se entregó. Dice la palabra que Él fue molido por cada una de nuestras rebeliones. Y si Él fue molido por nuestras rebeliones, entonces nosotros debemos de comprender que hubo un sacrificio enorme que tú ni yo podíamos hacer, ni que tú ni yo podíamos cumplir, ni que tú ni yo podíamos satisfacer en pocas palabras, la justicia divina de nuestro Padre. Por eso es que Cristo se hizo justicia para que nosotros fuésemos justificados delante de Él, para que fuésemos llenos y dignos delante de Él. Eso es como, voy a hacer un paréntesis. Ayer estaba estudiando y leyendo junto a mi esposa cómo el pastor de ovejas literalmente agarra la ovejita que la madre desecha y el pastor llega y le coloca el cuero de otra oveja que tuvo esa oveja en un tiempo pasado, la cual está impregnada con el olor de la madre y su hijo. La madre reconoce el olor de su hijo. Entonces, esa ovejita que una vez fue rechazada, el pastor le coloca literalmente el cuero, la vestidura de esa ovejita. ¿Y a quién reconoce esa madre? A su antiguo hijo. Y así ocurrió en la cruz del Calvario. Hubo un reconocimiento, hubo un cambio de tu vestidura por las vestiduras de Cristo. Eso es redención delante de nuestro Padre. Por más que tú quieras ganarte la salvación, como hacen muchos, por más esfuerzo que tú hagas para satisfacer la justicia del Señor, ya el Señor lo hizo, Cristo lo hizo todo por ti. Ya no hay una paga que pueda ser mayor o menor que ese momento. Es el único cordero perfecto, es el único cordero que fue inmolado por ti y por mí para que fuéramos dignos delante de la presencia de nuestro Padre. Excelente. Algo que sí pudo satisfacer el corazón del Padre fue el sacrificio del Cordero, ¿no? Como dice Juan el Bautista, ¿no? He aquí cuando lo vea Jesús, ¿no? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿sí? Las obras del hombre, las obras humanas del hombre, nunca iban a poder satisfacer, ¿sí?, el corazón del Padre, a menos que no haya muerte, principalmente, ¿sí? No haya muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces Jesús se hizo pecado por nosotros, ¿sí? Y hubo una transferencia de naturaleza, ¿sí? En la cruz hubo una transferencia de naturaleza. Jesús absorbió nuestro pecado, tomó nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja vida, ¿sí? Podemos decir el viejo Javier, el viejo Leonardo, ¿sí? Y muere en la cruz en nuestra condición, ¿sí?, y en nuestra posición, ¿sí?, tomando nuestra naturaleza, que era una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que estaba muerta, ¿sí? Y Él transfirió en ese momento la justicia, ¿sí?, la justicia, su naturaleza propia. Él transfirió en nosotros una nueva naturaleza, una naturaleza que es la vida misma de Dios en nosotros, ¿sí?, la misma vida de Jesús, ¿sí? Entonces hubo un intercambio de naturaleza, cambió, tomó nuestra naturaleza pecaminosa y ahora nos dio una naturaleza de justicia. ¿Y qué es justicia? Es estar delante de Dios sin pecado. Había una traducción, o anteriormente yo entendía de que justicia significaba, porque hay varias posturas teológicas sobre el tema, ¿no?, que decían, no, bueno, justicia es estar delante de Dios como si nunca hubiera pecado. Pero eso sería pensar o seguir teniendo quizás una mentalidad
¿sí?, de condenación y no de justificación. ¿Por qué? Porque el creer yo de que ahora estoy delante de Dios como si nunca hubiese pecado, estaría diciendo que en algún momento en mi nueva vida el pecado tomó ocasión de mi ser. Entonces, la palabra exacta sería estar delante de Dios porque no hay pecado. Ya en nosotros, en los hijos, no hay pecado, ¿sí? No hay pecado. Y eso lo hizo posible el sacrificio de Cristo. Jesucristo no pasó por alto los pecados de la humanidad. Jesucristo no pasó. Jesucristo quitó esa barrera, eso que impedía que el hombre pueda tener acceso al Padre, y de tal manera que lo quita, de que ahora a nosotros nos hace uno con Él, ¿sí? Nos hace uno con Cristo. Entonces, mira lo que dice Isaías 53:5, por favor. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, recayó sobre él, ¿sí? Y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿sí? Sanos, ¿sí? Pero dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, ¿sí? Y molido por nuestro pecado. Y toda la carga o el peso que debía de tomar el hombre, ¿sí?, nosotros, Javier, por ejemplo, toda la carga, toda la paga por el pecado recayó sobre Jesús, ¿sí? Recayó sobre él. Esto lo está diciendo que Jesucristo, ¿sí?, cargó con el peso que teníamos que llevar nosotros, con el peso que llevó durante 1533 años Israel mediante estaba la ley, con el peso por la carga del pecado, ¿sí?, que hubo desde la transgresión de Adán, ¿sí?, hasta que Jesucristo toma, ¿sí?, y muere en tu representación, en mi representación, literalmente, amado, literalmente en su corazón. Cuando Jesús es clavado en la cruz, cuando Jesús exclama, nosotros estuvimos ahí, estuvimos no ahí personalmente, estuvimos en su corazón, estuvimos en su voluntad. Jesús sabía que moría, que él iba a cargar el pecado de los que han pasado anteriormente, los que vivían en ese tiempo y aún de los que iban a venir. Literalmente en su corazón, su sacrificio, ¿sí?, fue morir por la humanidad. Pues lo podemos ver obviamente en el libro de San Juan, ¿no?, que dice: de tal manera Dios amó a la humanidad, al mundo, que entregó la vida de su único hijo, del único hijo, para que todo aquel que en él crea no muera, no se pierda, no muera, mas tenga la vida eterna. Entonces, la única manera que nosotros pudimos tener acceso al Padre y estar ahora unidos a Cristo fue mediante su vida. Él dio su vida, Él nos regaló su vida, Él nos regaló su vida a nosotros. Y nosotros lo único que le pudimos dar a Dios fue nuestra naturaleza pecaminosa, la naturaleza de pecado. Fue lo único que nosotros pudimos darle, porque nadie pudo, yo siempre digo, ¿no?, durante que el periodo de la ley estuvo, Pastor Leonardo, mientras que el periodo de la ley estuvo, el bien estaba en los hombres querer hacer. Querer hacer el bien estaba, pero no podían lograrlo. ¿Por qué? Porque su naturaleza estaba separada de Dios. Su naturaleza estaba separada de Dios. Y la ley lo que hacía era, obviamente, condenar al más justo de todos ellos. Era condenarlo. En la primera de cambio de que ellos erraban, aunque se hayan portado bien durante todo el día y obedecían a los padres y honraban a los padres y no mataban y no hacían nada, pero en la mínima
que ellos cometían, en el único error que ellos podían cometer, ellos eran condenados porque la ley mostraba de que no iban a poder salvarse mediante las obras del hombre. Entonces, por eso fue que Jesús, estoy haciendo esta introducción para poder entrar en el tema de lo que significa la redención y por qué Cristo tuvo que venir por nosotros, en calidad de rescatista, en calidad de rescate. Hubo un salvataje, un rescate, hubo obviamente una planificación anteriormente, desde antes de la fundación del mundo, que el Padre y el Hijo ya habían hecho un pacto por nosotros. Y estaba fijado el día, la fecha, la hora que Cristo iba a cumplir con ese propósito a favor de la iglesia, a favor de los hijos. Amén. Pastor. Sí, es importante comprender este tema de la redención, porque la palabra dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pocas palabras. Y cuando reconoces a Cristo como tu único Señor y Salvador, empiezas a vivir una vida plena, pero tampoco es que va a ser de la noche a la mañana. Es una vida de transformación y de gloria en gloria. Si buscamos el libro de Génesis, capítulo 3, Génesis, capítulo 3, versículo 17-19. Y dice, al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vientre. Es un mandamiento que el Señor le dio aquel tiempo al viejo Adán, de que tenía que obedecer. Y recordemos que en aquel tiempo no estaba la ley todavía. Era una obediencia directa al Padre, era una obediencia directa a Él, era una obediencia que no tenía intermediarios, era como hace hoy en las empresas, era directamente del jefe, del patrón, del dueño de la empresa con el empleado, en pocas palabras. ¿Y qué hicieron estos hombres? Porque vamos a incluir a Eva. Desobedecieron un mandato directo, no comer de ese árbol, o no comer o no hacer esto. Y el hombre, en su afán de desobedecer una orden directa, lo que hizo fue desobedecer. Y el Señor ciertamente dijo, desde el momento que desobedecieres mi nombre o mi palabra, será destituido de mi gloria. Vas a morir de isofacto, en pocas palabras, una muerte espiritual. Pero no ocurrió así. Hubo gracia también en ese momento, porque hubo un sustituto en ese momento. Hubo un cambio de un cordero, porque primeramente este hombre se vistió de una higuera, se puso lo que hice aquí en Venezuela, un guayuco, un taparrabo con la higuera, y el Señor llegó y lo llamó. Le preguntó que dónde estaba y él estaba escondido. Señor, tengo miedo delante de ti. Tengo miedo de aparecerme delante de ti. Y ellos vieron que estaba desnudo y el Señor le dijo, bueno, yo voy a colocarte ropa para que te pongas delante de mí. Y el Señor le dio un cordero, le puso ropa, una vestidura nueva. Ahí hubo gracia en ese momento. Entonces debemos comprender que esa redención no viene desde ahorita. Si creemos en Cristo o no creemos, como la gente quiera llevar la religión, sino que de conocer que de aquella caída el Señor fue redentor con Adán. Ciertamente él fue desobediente, él tuvo que pagar las consecuencias de sus actos. ¿Y cuál fue? Dice la palabra que él va a trabajar la tierra, maldijo la tierra, vas a trabajar y vas a sudar y vas a tener dolores y vas a tener enfermedades. De ahí viene toda nuestra caída. Pero hay personas que hoy en día todavía no comprenden ese concepto de la destitución de la gloria de Dios y todavía viven
enfocado en que el Señor es como una varita mágica. Estás aquí, te voy a salvar te voy a traer a los lugares celestiales y vas a vivir próspero y vas a vivir fulanito de tal y vas a llenarte de riqueza. No hablemos de riqueza, mi hermano. Las riquezas las tenemos en Cristo Jesús, reconociéndolo Él, que Él es el suficiente y Señor Salvador para tu vida. Su gracia está presente desde el momento en que tú naciste, desde el momento que tú eres pecador. Él está presente en tu vida, solamente que tú no lo sabes, tú no lo reconoces. Vivíamos de un pecado en pecado, vivíamos transgrediendo nuestras vidas, transgrediéndolo a Él, porque Él era el único santo que te puede sacar de esa penumbra, de esa cueva, de esa esclavitud que es el pecado. Pastor Javier. Bien, bien, recordando un poco lo que dice en Génesis, ¿no? Fíjate esto, ¿no? Cuando Adán desobedece, Adán peca, ¿sí? Él quiso redimirse de alguna otra manera a través de las hojas de los árboles, ¿sí? Con las ramas de las hojas, ¿sí? Para poder taparse sus vergüenzas, dice la palabra, ¿no? Ellos dicen que automáticamente que Adán, ¿sí? Desobedece y los ojos se abrieron y pudieron ver sus vergüenzas, ¿sí? Así dice la escritura, ¿no? Su vergüenza. Entonces él quiso de alguna u otra manera poder calmar esto y se sintió condenado, obviamente, y automáticamente agarraron las hojas de los árboles, se taparon en sus partes, ¿no? Y se escondieron. Pero ahora el pastor recién hablaba y decía, ¿no? Que la gracia de Dios, como es eterna, estuvo también ahí con ellos, pero ya teníamos que entender que por causa del pecado ya tuvo que haber un sacrificio, escucha, un sacrificio, ya tuvo que haber muerte para que ellos puedan ser no libres del pecado, sino puedan restituir su posición nuevamente. El pecado había entrado por la desobediencia, ¿sí? Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Mató, ¿sí? Mató unos animales. Y eso es sombra, figura de lo que Cristo en realidad iba a venir. Tenía que haber, para ser libre tenía que haber remisión. Para ser redimido del pecado tenía que haber sangre de por medio. Tenía que haber un sacrificio, tenía que haber muerte, porque ya el pecado lo que demandaba era la muerte, ¿sí? Entonces vemos acá que cuando Dios mata animales para darles esas pieles a Adán y a Eva, está hablando era una sombra, figura, tipo de lo que en realidad Dios iba a hacer en Cristo Jesús, con Cristo, muchos años después. Entonces todo tiene su compatibilidad, ¿no? Todo es compatible. Es compatible. Por ejemplo, vemos más adelante, ¿no? Cuando, por ejemplo, vamos a ver, para no irme del tema, pero cuando Caín y Abel levantan ofrendas, ¿no? Y dan las ofrendas a Dios. Y la ofrenda de Caín no fue aceptada. Y muchas personas a veces no entienden por qué no fue aceptada. Uno dice, no, lo que pasa es que no fue aceptada porque Caín lo dio de mala gana, o Caín no lo hizo de corazón, y bueno, y todas esas posturas teológicas que en realidad no tienen nada que ver con lo escritural. La ofrenda, escucha, ¿por qué a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no de Caín? Porque la ofrenda, escucha, de Caín era fruto de la tierra, más la ofrenda de Abel fue hecha con un sacrificio vivo. Fue un sacrificio. Uno trajo
lo mejor, ¿sí? Lo mejor de la tierra, los mejores frutos, y ahí hizo su ofrenda al Padre. Pero la ofrenda de Caín fue matar un cordero, matar un animal. Y eso representa, o eso le representó obviamente a Dios, lo que Jesús iba a terminar haciendo para toda la humanidad. Esto es algo que de repente, vuelvo a repetir, hay personas que no lo entienden. No es que la ofrenda de Abel fue mejor porque la de Caín era unas simples manzanitas, unas simples frutillas, unos simples tomates que había por ahí. No se trata de eso. Se trataba que lo que satisfacía a Dios era entender lo que en realidad Dios iba a hacer muchos años después con Cristo. Vuelvo a repetir, el pecado lo que demandaba era sangre, era muerte. Era muerte. Entonces también ahí podemos ver la figura, la sombra de lo que en realidad Jesús. Por eso, para haber remisión de pecado, primeramente tiene que haber sacrificio. Tenía que haber sacrificio. Hoy no tenemos que hacer sacrificio. Gloria a Dios. Porque ahora Cristo es nuestro Cordero. Cristo es los animales que Dios mató para dar las pieles a Adán. Cristo es el Cordero que Abel sacrificó. Y por eso su ofrenda fue agradable al Padre. Y gloria a Dios que no tenemos que seguir haciendo, ¿no?, este tipo de sacrificio, porque Él es el Cordero. Él es el macho cabrío de 3 años, puro, santo, perfecto. Lo podemos ver también incluso con Abraham e Isaac, por ejemplo, cuando Dios saca a Abraham de su ciudad y Abraham lleva a Isaac después de muchos años al monte para sacrificarlo, y aparece ahí también como sombra, como figura, un cordero. Dios proveerá un cordero, Dios proveyó un cordero para que no haya sacrificio de Abraham con su hijo, sino que sea el cordero el que cumpla esa función. No sé si me voy explicando, Pastor Jonardo. Vamos bien. Entonces, perdón. Todo esto estaba, porque vuelvo a repetir, ¿por qué a Dios le agradó esto? Porque era una representación. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, perdón, de las manos de Egipto, antes de sacarlo, antes de sacar a Israel del pueblo de Egipto, Dios manda de que se sacrifique un cordero, que se coma todo el cordero, y que con la sangre de ese cordero que iba a ser derramada, sea pintada cada umbral, cada puerta, cada pórtico de cada ciudad. Estoy dando más o menos una seguidilla de eventos que conocemos bien. ¿Para qué? Para que la muerte, obviamente, eso fue a través de las plagas, ¿no?, para que la muerte no toque a ninguno de los israelitas que vivían bajo el poder de Faraón. Eso también es sombra, figura de lo que Cristo iba a hacer. Su sangre fue derramada
en la madera de la cruz, así como los linteles, así como los marcos de las puertas de madera de cada hogar fue manchada con la sangre del Cordero. Su cuerpo fue molido, fue triturado, fue golpeado, fue consumido, fue devorado, podemos decir. Fue devorado, incluso, podemos decir, consumido por el pecado de la humanidad, así como cada hogar, cada casa debía de comer todo el Cordero. Cuando vino la ley, uno de los mandamientos era de que cada hombre de familia tenía que presentar un becerro o un cordero de 3 años puro, sin manchas, tenía que ser puro, de un solo color, ¿sí? Y un cordero de 3 años. Y sacrificarlo para que el pecado pase por alto durante por esa familia. El sacerdote de Israel tenía que también presentar un cordero a favor del pueblo para que Dios pase por alto los pecados de la humanidad por un año. Eso, lo que vemos, esos sacrificios, eran representativos, era sombra, figura, nuevamente, lo vuelvo a repetir, a lo que Cristo iba a hacer. Con algo más contundente, más profundo, en la cual Jesús ya no iba a pasar por alto el pecado de la humanidad, sino que iba a quitar directamente el pecado, la raíz, la culpabilidad, la separación directamente. Entonces, a Dios lo que le estaba agradando, lo que Dios le agradó desde Adán hasta Moisés, fue lo que representaba a lo que el Hijo iba a terminar haciendo, asumiendo. Pastor Leonardo. Bueno, mi pastor, no sé si me adelanté mucho, pero quería hablar más o menos un poco sobre este tema, ¿no? Porque la remisión de pecado demandaba sangre, demandaba sacrificio. En el antiguo pacto, el pecado, o Dios perdonaba al pueblo, ¿sí? Durante un año, Dios pasaba por alto el pecado, pero seguía habiendo pecado en la humanidad. Por eso Cristo, nuestro Redentor. Y todo señalaba a Él. No era la ofrenda quiero con esto, Pastor Leonardo, no era la ofrenda de Caín de Abel, de Caín más importante que la de Abel, porque no demandaba sangre, sacrificio. Qué tremendo esto. Esto es correcto, mi pastor. A veces el hombre normal, el hombre natural, el hombre común, que somos todos nosotros, que vivimos en esta tierra, pero la gran diferencia es que vivimos dentro de un reino espiritual basado en el amor y la gracia del Señor, en su misericordia. Es importante comprender que la redención va más allá de un concepto básico, de un concepto de hacer para recibir. Es que ya tú recibiste todo por medio de él. Y yo hoy quiero que reflexionemos un poco sobre esa redención y sobre, nosotros le colocamos el arte de comenzar de nuevo. Yo creo que muchas personas hoy en día se preguntan si ya yo soy cristiano, soy nueva criatura, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué debo hacer para seguir, para que
el concepto de redención no se quede nada más en una forma o en un mensaje, sino que sea, sea práctico en la vida de las personas. Y más allá, yo quiero compartir un versículo déjame buscarlo aquí, de Lamentaciones. Lamentaciones 3, 22, 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, pues nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Es grande su fidelidad para con sus hijos. Cada día se renueva la misericordia. Más allá de la misericordia es que estamos bajo la gracia del Señor. Ya no es misericordia, sino es esa gracia continua que está en tu vida. Por el amor de Él decidió darte ese boleto en la cruz del Calvario. Y cuando tú comprendes que eres un hijo de Dios, tu vida empieza a ser transformada. Ya no empiezas a ver la redención como un acto simbólico, sino un acto para hacer, para llevar, para transformar, para guiar. Y más allá de guiar es buscarla en la palabra el verdadero concepto. Porque muchas veces el cristiano, el creyente, buscamos la redención solamente por nuestros pecados. Ejemplo, el que es borracho, pasó toda su vida sumergido en el alcohol. Pasó el hermano, le oró y no hubo transformación. Pasó otro y volvió y fue a una campaña y fue a otro evento y esa persona nunca hubo una transformación en su vida. ¿Usted cree que hubo una redención en medio de él o el mensaje correcto fue transmitido? A veces vemos a estas mismas personas por años. Mira, oye, ya no hayamos qué hacer con esta persona. Ya está perdido, el demonio se lo llevó, el chamuco se lo llevó, ya no pertenece a este reino porque está sumergido en el alcohol. Entonces, mis hermanos, cuando no hay un nuevo nacimiento espiritual, como como se lo dijo Jesús a Nicodemo, que ciertamente debes de nacer nuevamente, pero espiritualmente, ahí empieza una transformación de tu vida. La redención no solamente queda en concepto de que eres salvo por gracia, sino que tienes que haber una transformación, un cambio, un arte, una metanoia. Hay muchas personas que usan el concepto de la vasija de barro. Rompió la vasija, el Señor te rompió, te destruyó, te vuelve a hacer porque tus procesos vuelven para que seas digno delante de Él, mi amado. La metáfora de la vasija de hierro es de transformación. No es que el Señor te rompe para volverte a hacer, sino es que ya tú vienes roto delante de Él. Él solamente viene a sanar y a curar tus heridas, a transformarla en otra persona, a llevarte a caminar confiadamente en el trono de la gracia. Y más allá de ese concepto de que erróneamente que vivimos sumergidos bajo la ley, porque si no haces esto, tienes que hacer aquello, debemos de entender que la gracia es superior a la ley. Más allá que las dos conviven juntas, es simplemente el Señor dice en su palabra que Él depositó la ley en tu corazón para que lo cumpliese. Y más allá de cumplir, es transformar, es caminar confiadamente en esa gracia que el Señor te da. No vivamos sumergidos en que tú eres un pecador, por eso ese borracho nunca sale de su condición de borracho, porque no hubo una redención delante de él. Y muchos hermanos, los mismos hermanos cristianos, somos los que condenamos a otros hermanos, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, no, ese hermano no merece la santidad porque vivió toda su vida sumergido bajo el alcohol y no puede cambiar. Yo sí, porque yo cargo la Biblia, yo leo la Biblia, oro. ¿Y qué sabes tú si esa persona todas las noches le pide al Señor, sácame de
de este mundo donde estoy. Pero no hay una transformación porque el mismo hermano que está a su lado lo vuelve a echar al monte, como dicen en Venezuela. Lo vuelve a tirar a la inmundicia, lo vuelve a tirar al estado en que está, le condena. Oye, tú eres borracho, no vas a salir de eso. Y entonces no hay una transformación verdadera, sino es por culpa nuestra propia culpa. Debemos ser responsables de nuestras palabras, ser responsables de lo que sale de nuestras bocas, ser responsables de lo que hacemos, ser responsables de nuestras acciones, de nuestras consecuencias. Nunca debemos de echarle la culpa al Señor por nuestros actos. Siempre escuchamos, el Señor me pasó esto porque no le obedecí al Señor. No, mi hermano, ve, usted fue culpable de sus acciones. Usted mismo, si usted sabía que estaba una piedra alrededor en tu camino y tú pasaste por ahí 10 veces, ¿de quién es la culpa? ¿De Pastor Javier? Del Señor. No, es culpa tuya. Tú sabías que la piedra estaba ahí. Entonces no le echemos la culpa al Señor por tus consecuencias, por tus padecimientos, porque ya es inherente a este mundo caído. Solamente debemos agradecerle al Señor porque estamos vivos, vivimos, caminamos confiadamente porque Él nos salvó espiritualmente, estamos llenos de Él espiritualmente, estamos caminando de gloria en gloria y no debemos de echarle más, en pocas palabras, la burra al monte. ¿Por qué? Porque siempre vamos a vivir con ese pensamiento de culpa. Hay personas que hoy son cristianos y viven con el pensamiento de culpa, por mi culpa, como el católico, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero la culpa ¿de quién? Tuya misma, nada más. Por eso es que la redención, cuando te dice la palabra que ya no hay más cordero, el único cordero fue Cristo Jesús, ya no hay más pacto de cordero, de sacrificio de animales, porque ya fue el pagado en la cruz de Calvario, pagó todo por nosotros. Entonces no debemos de cargar el pecado más encima. Simple y llanamente debemos de confiar de la transformación que el Señor va a hacer en medio y en cada uno de nosotros. Pastor Javier. Excelente, estimado, excelente, excelente. Es así. A veces las personas culpan a Dios, ¿no? Por algunas acciones que cometen. Sí, le culpan a Dios. Y no, nosotros somos, tenemos que ser conscientes de las consecuencias de nuestros errores, ¿sí? Pastor, quería leer un poco cuando, hablando de esto, ¿no? De que Jesús se hace pecado por nosotros y Él dice unas palabras en la cruz, ¿sí? En Mateo 27:46 dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Te quería hacer una pregunta, ¿sí, pastor? Quería hacerte una pregunta y sé obviamente que me la vas a contestar de una manera magistral. El tiempo te pone presión. No, pero ¿por qué Jesús dice esta oración? Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, mi hermano, hay que comprender el contexto cultural del pueblo judío. Y cuando Cristo hace esa referencia, mientras el pastor hablábamos entre cámaras, yo pues puse a hacer la tarea también. Y vamos al Salmo 22. Salmo 22, 22:1.
y dice, el rey se alegra en tu poder, Jehová, en tu salvación, cómo se goza. Y dirá, ¿qué tiene que ver esto con el que me has abandonado? Recordemos que este salmo, David está padeciendo, en pocas palabras. Está sufriendo, ha menguado no su fe, sino el David humano, en pocas palabras, el David que siente, el David que padece, y él hace esa referencia para confiar en el Señor. Y cuando Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está experimentando lo que tú y yo debíamos experimentar en la cruz del Calvario. Ese dolor, no abandono, sino el cumplimiento de una profecía. En el libro de Habacuc 1:13, quedan aún. Habacuc 1:13 te dice, muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque pues a los criminales callan como destruye el impío al que es justo, que es él. Tú y yo, delante del Señor, delante de Jehová, como dicen muchos, somos unos simples reos, en pocas palabras. Y el Cristo que está en esa cruz, que está hablando, experimentando, sufriendo, está padeciendo lo que tú y yo debíamos padecer en ese momento. Habacuc se está haciendo referencia al reo ese que va, y es una profecía, a ese reo que va a sufrir delante, pero que delante de los ojos de Dios es santo. Delante del Padre es justo. Delante del Padre es triplemente santo. Y el Padre dice la palabra que no lo abandonó. Simple y llanamente era un paso para cumplir la profecía. Era un paso para cumplir lo que está escrito. Por eso es que el Señor siempre, Cristo decía, él hacía referencia a todas las palabras, a la escritura. Todo lo que hablaba Jesús era escrituralmente de la Torá. Jesús no habló nada fuera del contexto de su nación, de su creencia. Todo lo habló hecho conforme a la palabra. Y para concluir con ese busquemos el libro de Hebreos 13. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis contra. Pues él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y ahí cambia todo el panorama. Aunque Cristo dijo, ¿por qué me has abandonado? El Señor siempre le dijo, yo siempre estoy contigo, no te he abandonado, no te desampararé, te desamparé, siempre estuve ahí. Y así es el hombre natural. Eso es lo que experimenta el hombre natural y lo que hoy vemos cada día cuando estamos separados de la presencia de Dios. Siempre vamos a buscar, por eso que le dije hace rato, siempre vamos a buscar a quién culpar, a quién echarle la culpa, a quién vamos a culpar esta vez porque tropecé y reconozca que siempre eres un hombre destituido de la gloria de Dios. No eres Cristo. El Cristo vino a ti para hacerte justo delante de su Padre, delante de nuestro Padre. Cristo vino para ti para hacer más allá y más profundamente en tu vida, como esa piel de ese cordero. El que al Padre vea no es a Leonardo, no es al Pastor Javier, es al Cristo que está en ti. Cuando Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No está hablando propiamente el Cristo que está ahí, sino el hombre natural que está padeciendo y sufriendo. El hombre natural que está clavado en esa cruz para redimirte de los pecados, para salvaguardar tu vida en la vida eterna. Pastor Javier.
Excelente, 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 pastor. Excelente. Yo estaba viendo, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní, esto es, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Obviamente de que Jesús representó al hombre, había algo que en él se había consumado en él. Él pudo experimentar la separación, aunque obviamente Dios, como dice el pastor Leonardo, no lo abandonó, ¿no? No lo abandonó, jamás. Pero él se sintió desamparado porque el pecado hizo que él empiece a... lo que hizo es que, como él absorbió el pecado de la humanidad, él se tuvo que separar. Hubo una ruptura entre el Padre y el Hijo. Yo creo que el mayor padecimiento que Jesús pasó en esta tierra no fueron los golpes, no fueron los insultos, no fueron las burlas, no fueron los clavos, aunque sí padeció y lo sufrió. Fue en realidad esa desconexión, esa separación que hubo entre Dios Padre con él. Lo que él estaba hablando era causa de la carne, pero porque ya el pecado, obviamente, no olvidemos que Jesús se hizo pecado, no siendo pecador, ojo con esto, no siendo pecador, se hizo pecado por amor a nosotros. Entonces, por eso es lo que yo venía hablando. Su sacrificio complementó lo que a nosotros nos faltó. Él tuvo que tener una separación para poder luego recibir la promesa que Dios le había dado, que él, como dice el libro de Habacuc, como decía recién el pastor Leonardo, ¿no? Jamás Dios lo va a abandonar, jamás. De hecho, la muerte no pudo tomar ocasión sobre Jesucristo, aún en las partes más profundas de la tierra, aún en el Hades, por el simple hecho porque él no era pecador. Era un ser santo, un ser justo. Por eso el supereminente poder de Dios, que está hablando del Espíritu de Dios, lo resucitó entre medio de los muertos. ¿Sí? Entonces, podemos ver de esta manera Mateo 27:46, que Jesús, hablando humanamente, hablando desde la condición que ahora él tenía, que se hizo pecado, él hace esta expresión. Pero mira, que lo podemos ver también en Lucas, que Jesús estaba seguro de lo que él estaba haciendo, obviamente. Lucas 23:46 dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Primero vemos un Jesús, podemos decir, carnal, porque se hizo de pecado, porque tomó el pecado de toda la humanidad, diciendo: Señor, Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero luego vemos a Jesús recordando y sabiendo de que Dios no iba a abandonarlo, y diciéndole: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué Jesús le termina diciendo: en tus manos yo encomiendo mi espíritu? Porque él entendió, él sabía que la promesa, que el supereminente poder de Dios
que el Espíritu mismo de Dios iba a resucitarlo, aún entre medio de los muertos. Cuando hablamos entre medio de los muertos, no estamos hablando de un cementerio, no estamos hablando de un cementerio, estamos hablando de la misma muerte. La muerte no pudo tomar ocasión de Jesús, ¿sí? Vemos también en Juan 19:30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Sí? ¿A quién entregó ese espíritu? Él sabía que la promesa, por ser un hombre justo, porque iba a ser injusto que Jesús se quede entre los muertos. Iba a ser injusto. No podía ser de esa manera. Entonces, él ya sabía de que Dios iba a resucitarlo entre los muertos. Pastor Leonardo, ¿qué tenés para decirnos un poco sobre este tema? Mientras que voy buscando otro versículo que viene acompañando con lo que estoy diciendo. Bueno, primeramente es como todo, hay que comprender siempre el contexto y el momento en que lo dice. Hay un salmo, y vamos a seguir con los salmos, y de la vida de David, donde él habla de la acción de gracia y de la confianza que él tenía con el Señor. En el Salmo 31, versículo 5, pero vamos a empezar el primero. En ti, Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y la fortaleza para salvarme. Tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red en que me han tendido, pues tú eres mi refugio. Y aquí donde está, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová Dios, de verdad. Y cuando Cristo hace referencia a eso, también hace referencia a ese salmo, al Salmo 31:5. Es la confianza, porque yo digo que a veces al experimentar una transición del viejo hombre, muchas personas fuerzan y no las personas, sino el líder que está sugestionando o está predicando, le está llevando un mensaje como que fuérzate a cambiar, fuérzate a hacer esto, fuérzate a hacer lo otro. Y solamente el Señor está pidiendo confianza, redención, está pidiendo que confiemos plenamente en Él, sin mirar a los lados. Eso es como cuando un niño está orando y es una confianza de ese hijo que tenía Cristo delante de su padre, y no como un esclavo. Recordemos que el esclavo ve a su amo y sale corriendo, le da terror, pero Cristo, él entregó su alma confiando en lo que su padre le había dicho. Si buscamos el libro de Juan 10:18, Juan 10:18, te dice, nadie me quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. Tengo poder para ponerle y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Está diciendo que él mismo entrega su espíritu, confiando en su Padre, y él mismo lo va a retomar. Él mismo lo recibe. Él mismo lo toma para él, confiando.
Entonces, hoy debemos de tomar esa palabra para nuestras vidas, simple y llanamente con la confianza, no con el temor, confiando en que esa palabra que Jesús dice, expiró porque Jesús entrego mi espíritu, es confiar plenamente en el Señor, es tener esa confianza 100%, porque y un ejemplo vivo es, ¿quién se tira de un acantilado con los ojos vendados y que lo lleven de la mano? Nadie lo hace. Nadie lo hace. O cuando esté en una avenida y le dice, cruza, y viene un poco de carro, el semáforo está en verde, nadie lo va a hacer, porque no confiamos en lo que está a nuestro alrededor. Y Cristo, aún sabiendo que venía un carro y tenía que lanzarse por ese acantilado, él confió en el Padre plenamente. Él confió en todo lo que su Padre le había dicho. Y hoy nosotros, como humanos, como personas, como creyentes, a veces no confiamos en lo que el Señor hace en nuestras vidas. Siempre tenemos el temor, siempre tenemos las dudas. Siempre hay personas que viven con ese temor de no caer, porque la palabra le dice, hay tu persona que ha de caer de la gracia, serás condenado, serás despojado, serás quitado como ese labrador que va y limpia el pámpano y serás desechado al fuego. Así hay muchas personas hoy que temen de esas cosas, cuando el Señor dice que está podándote es para transformarte, es para cambiarte, es para confiar. Y la palabra hoy en día es confiar. Confiemos plenamente, descansemos en el Señor. Así como hizo Cristo cuando entregó su espíritu, confió plenamente en el Señor. No vivamos de la esclavitud de la vieja naturaleza. Hoy, y para ir cerrando en esta parte, el Levítico, hay algo interesante. El sacerdote tenía que ser santo, triplemente santo, santificado desde la vestimenta, desde el cuerpo, hasta desde su olor, para entrar delante de la presencia del Padre. Hoy tú y yo podemos entrar confiadamente en el trono de la gracia, confiando plenamente en el Señor, que tú estás revestido del Espíritu Santo, confiada plenamente en Él, caminando con Él de la mano, porque es el que ve, Señor, en su vida. Así que, mis amados, hoy esa palabra, ese mensaje es para que confiemos en el Señor siempre, a pesar de tus actitudes, a pesar de tus diferencias, a pesar de tus circunstancias. Así como Cristo en esa cruz entregó su espíritu confiadamente en el Señor, así debemos de ser cada uno de nosotros. Pastor Javier. Así es, pastor, así es, pastor. Así es. Mira, ahí para ya finalizar, Hechos capítulo 2:24, libro de Hechos 2:24, dice así: al cual Dios levantó, ¿sí? A cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, soltó de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Está hablando de quién? De Jesús. ¿Sí? Está hablando de Jesús. Esta era la promesa que Jesús también sabía. Y en Efesios capítulo 1, verso 19 dice así, vamos a leer, dice, el cual es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sí? Bueno, y después habla sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo nuestros pies y nos dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Entonces, él dice, ¿sí? Acá estamos hablando de un supereminente poder de Dios, ¿sí? Y acá también vemos en Hechos, sí, dice, la cual Dios lo levantó, ¿sí? Y lo soltó de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuesen retenidos por ella. Era totalmente ilegal, podemos decir, que Cristo
pueda ser retenido, ¿sí? Que dice que él fue al infierno, venció la muerte, porque la muerte no pudo retenerlo, ¿sí? No pudo someterlo, y que le quitó la llave, ¿sí? La llave, el dominio, podemos decir, la palabra sería el dominio a la muerte, ¿sí? Para que ahora, por medio de Cristo, obtengamos salvación. Entonces, cuando vemos y entendemos lo que significa redención, es necesario poder entender todas estas cosas, ¿sí? Poder entender que somos libres del poder del pecado, de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, de que gracias al sacrificio de Cristo, hoy nosotros tenemos una nueva vida en Él, ¿sí? Así que no sé si el pastor Leonardo quiere seguir, pero bueno, si no nos vamos despidiendo. No sé si hay mensaje, pastor. No tenemos mensaje, sí, pero quiero aclarar una cosita. A veces vemos el miedo a fracasar en ser una nueva criatura. Vemos el miedo a veces de empezar de nuevo, de cómo el perdón puede traerte una nueva transformación, cómo el cambio de naturaleza trae una transformación. Por eso es que la redención, por eso le colocamos este nombre, este título, redención, el arte de cambiar, o el arte de una nueva criatura. Recordemos que cuando somos redimidos del pecado, empezamos a ser una nueva criatura y estamos en un lienzo nuevo. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Somos redimidos para hacer nuevas obras. Y hay un capítulo, un verso en el libro de Efesios 4:32, que dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es parte de tu transformación. Eso es parte de tu nueva naturaleza, de un cambio de régimen, un cambio de gobierno, un cambio del viejo yo a una nueva naturaleza. Y bajo la redención nos convertimos en pocas palabras, en una materia prima, en un nuevo ser. Y para ir cerrando, quiero que busquen el libro de Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Cosas nuevas en nuestras vidas, a pesar de todo lo que padeció y lo que sufrió, es para que tú seas una nueva criatura, seas redimido, seas transformado y seas cambiado desde adentro hacia afuera, desde adentro hacia el mundo, para llevar un mensaje, para llevar una transformación, una vida nueva en Cristo. Yo hoy cada día debemos de comprender que no es con nuestro propio esfuerzo que vamos a hacer cambio, sino es que ya lo cumplió a cabalidad. Solamente nosotros obedecemos porque Él ya nos amó. Nosotros nos disciplinamos porque Él nos ama eternamente. Somos santificados, santos, porque ya Él así lo dispuso por medio de su palabra. Solamente nosotros debemos de obedecerlo confiadamente, sin mirar a los lados, hacer el trabajo, en pocas palabras. Por eso es que Él, cuando dice a sus discípulos, anda y hacer discípulos en mi nombre,
No solamente es quédate quieto, ya eres cristiano, quédate quieto, que ya tienes la salvación, sino es hacer lo mismo por otras personas. Llevar el mensaje a todo rincón, a otras naciones, a que es tu mismo pueblo, a tu misma ciudad. No es el quedarse sentado, esperar que llegue la bendición, porque ya tú eres bendito, ya las bendiciones son dadas para tu vida. No tienes que hacer ni esforzarte para que sea cumplida la palabra. Por eso es que la palabra dice, hubo un cordero que murió una vez y para siempre, para sacrificio tuyo de tus pecados. Así que, mis amados, le damos la gracia al Señor por su gracia. Le damos la gracia al Señor por ese favor inmerecido. Le damos la gracia al Señor porque su amor es abundante para nuestras vidas, abundante para nuestros corazones, para nuestros hijos, Él trajo sanidad a nuestras enfermedades. Y en pocas palabras, Él cumplió todo solamente por amor a nosotros. Simple y llanamente por eso, por amor a cada uno de nosotros, a sus hijos, que somos todos nosotros. Por eso que una vez estuvimos destituidos de la gloria de Dios, por medio de Él, fuimos redimidos del pecado. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos vida eterna y sea un arte seguir avanzando y seguir creciendo en la gracia, en el favor y en la bondad inmerecida que da cada día nuestro Padre. Pastor Javier. Tremendo, tremendo, así es, pastor. Así que bueno, agradecemos a las personas que se hayan conectado, que estuvieron ahí. No se olvide de compartir, por favor, este programa Staff de la Gracia. Y ya para el jueves que viene va a estar nuevamente, supone el pastor Ferran, bueno, quizás se le complicó un poquito, pero bueno, para el próximo miércoles seguramente van a estar también los pastores y vamos a seguir dando las enseñanzas que venimos dando, como lo hacemos todos los miércoles, ¿sí? Pastor Leonardo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir con nosotros, por ser parte de staff, por ser parte de este staff, la cual trae mucho entendimiento sobre algunos temas que a veces parecen tabú, ¿no? Que parecen medios, no, mejor no lo miramos de lejos a esto, ¿no? Mejor, dicen algunos, no lo tocamos a este tema. Pero el desafío está aquí, ¿no? Para poder entender este mensaje de redención, es poder escudriñar bien la Escritura, más allá de lo que puedan decir otros ministros u otros pastores, otros maestros. Tenemos que escudriñar la Escritura, ¿sí? Aprender de la Escritura. A mí, quien fue mi pastor durante muchísimos años, me dijo, está bárbaro, Javi, que leas libros. Está bárbaro, sigue leyendo libros si quieres, pero estudia Biblia. Estudia las Escrituras, porque Dios ahí te revela mucho más de lo que quizás pueda estar siendo abierto los ojos a través de un libro, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando uno escribe un libro? Decía, ¿quién fue mi pastor, no? Pone hasta donde alcanza su entendimiento, pero la Escritura, ahí encontramos la sabiduría misma de Dios, ¿no? Y no hay límites, Así que, Pastor Leonardo, muchas gracias, saludo a tu esposa, gracias por tu tiempo, bendecimos tu ministerio, ahí a los hermanos de la Grey, de Impacto de Gracia, Iglesia Misionera Impacto de Gracia, ¿sí? De Venezuela. Pueden seguirlo, obviamente, al Pastor Leonardo, y bueno, y aquí estamos para seguir hablando estos temas, temas que muchos no se quieren animar a hablar, pero que son necesarios para poder entender de que fuimos libres, de que fuimos redimidos y que ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Pastor Leonardo, bendiciones, muchas gracias por tu tiempo. Nos estamos viendo el próximo miércoles en Staff de la Gracia, junto a este equipo de ministros competentes que estamos todos los miércoles enseñando, ¿sí? Abrazos totales para todos, nos vemos, chao.